Bienvenidos nuevamente a nuestro programa radial, Los Misterios del Reino. Les habla su hermano y amigo, Gabriel Villalobos, pastor de la iglesia Chicago Tabernacle, ubicada en el 3737, al oeste de la calle 79, en esta ciudad de Chicago. Nuestro tema el día de hoy se intitula El misterio de la deidad de Jesucristo. Existen hoy dos extremos religiosos dentro del llamado cristianismo. Uno es el grupo trinitario, que cree que Jesús es uno de tres personas en Dios. Y el otro es el grupo unitario, comúnmente llamados solo Jesús, que creen que Jesús y el Padre son la misma persona. Pues bien, ambos grupos están errados tocante a este misterio de la deidad. Pero Dios levantó a un profeta llamado William Branham en esta última edad para revelar este misterio de acuerdo al libro de Malaquías 4:5 y Apocalipsis 10:7. Escuche usted entonces acerca del misterio de la deidad. Entonces, dicen ellos, en Dios, So they say therein God was, Dios el Padre, God the Father, y hasta lo pintan en la iglesia católica como un hombre con barba blanca y larga. and they even paint him in the Catholic Church as an old man with a white beard. ¿Cómo sabían que tenía barba blanca si la Biblia dice que nadie ha visto a Dios? How did they know he had a white beard if the Bible says no one has seen God? Yo quisiera que me dijera el Papa, ¿verdad? I would like the Pope to tell me, Oiga, Papa, ¿usted miró a Dios Pope, have you seen God? y le vio barbas blancas? And you see his white beard? Porque ustedes son los que salieron con esa mentira. Because you're the ones who brought that lie. Y la Biblia dice que nadie ha visto a Dios jamás. But the Bible says no one has ever seen God. ¿Verdad que nunca cuestionamos esas cosas? Right? We never question those things. Pero nos pintaron a un viejito. But they painted an old man ¿Quién there. dijo Dios que estaba viejito? Who said that God was an old man? Yo le aseguro que está más viejo usted que Dios. I assure you're older than God. ¿Cómo ven? What do you think? Porque Dios no tiene edad. Because God is without age. Por eso es eterno. That's why he's eternal. Eterno es que no hay edad. Eternal means there's no No hay age. tiempo. There's no time. No hay vejez. There's no oldness. No hay tiempo, no hay nada de esto. There's no time or any of those things. Pero pintan al viejito But they paint an old man. y luego pintan al hijo a un lado de él. And they paint the son at his side. Eso es allá en el cielo. That's over there in heaven. Y encima de ambos pintan a la paloma, And above them they paint a dove. que tipifica para ellos el Espíritu Santo. That for them is a symbol of the Holy Ghost. Ahora, si en el cielo allá estaba el papá So if in heaven was the y father el hijo, and the son, yo tengo que preguntarme ¿dónde está la mamá? so I have to ask, where's the mother? Pero en el cielo no puede haber padre But in heaven there cannot be no father y un hijo, and a son. porque entonces eso tendría un comienzo Because then that would have a beginning en algún tiempo. at some time. No importa si hace 300 billones de años que ese hijo nació allá. Doesn't matter if it was 300 billion years ago that the child was born. Eso es un error porque entonces estarían bajo tiempo. That would be an error because they would be under time. En la then. eternidad no hay comienzo. In eternity there's no Nunca beginning. empezó un hijo allá. A child never started there. Nunca ha habido There has tal never cosa. been such a thing. Solamente el Padre ha vivido eternamente Only the Father has lived eternally con sus atributos. with his attributes. Como atributos sí, As attributes, yes, pero no como una persona allá a un lado de él, but not as a person at his side, como los trinitarios se imaginan. like the Trinitarians imagine. Ahora, cuando vemos esta escritura del nacimiento de Jesucristo, When we see the scripture of the birth of Jesus el Christ, trinitario entonces piensa the Trinitarian thinks que Dios el Hijo, that God the Son, que estaba allá con el Padre en la eternidad, that was there with the Father in eternity, se convirtió en bebé. became and turned into a baby. Vino desde el cielo, He came from heaven. Dios lo envió desde allá, God sent him all the way from y over there. de ser un hijo allá ya como un hombre, And being a son of man, se convirtió en un bebé en la tierra. that man became a baby on earth. La Biblia ni enseña eso, que Dios se convirtió en un bebé. The Bible doesn't even teach that God turned himself into a baby. La Biblia dice The Bible que says Dios engendró that God begat un bebé. a baby. Hay diferencia en engendrar There's a difference in begat y entre convertirse. and converting or Yo turning engendré into. un hijo. I begat a son. Yo no me convertí en él. I didn't turn into him. Dios engendró un hijo. God begot a son. Él no se convirtió en hijo. He didn't turn into a son. Entonces eso descarta la doctrina trinitaria So that discards the Trinitarian de doctrine. que hay un hijo en el cielo, That there's a son in un heaven, Padre y un Espíritu Santo como personas. a Father and Holy Ghost as persons. Entonces Jesús no puede ser el hijo que vivía allá eternamente, So Jesus cannot be that son that lived over there eternally, convirtiéndose de hombre a bebé. turning from man to baby. Eso ni siquiera hay mención de ello en la Biblia. There's no mention of that whatsoever in the Bible. Pero ¿hasta dónde va la mente del humano? But how far the human mind goes Para pensar que se convirtió to
To think that he turned Jesucristo en el cielo en Jesucristo de la tierra. Jesus Christ in heaven to Jesus Christ here on Porque earth. muchos creen que Jesucristo vivía ya como hombre. As many believe that Jesus Christ lived as a man over there. No dice la Biblia eso, The Bible doesn't say that. pero la imaginación dice eso. But from imagination it says La that. Iglesia Católica dice eso. The Catholic Church says Los that. protestantes dicen eso. Protestants say this. Pero vamos a ver el otro punto de vista, el unitario. But let's see the Unitarian point of view. Los unitarios piensan diferente The Unitarians think y different. dicen, no, nosotros no vemos tres personas en la deidad. They say, we don't see three persons in the deity. Nosotros solamente vemos a un solo Dios, el Padre. We just see one God, the Father. Y entonces cuando vemos a Jesús, And when we see Jesus, ellos creen que Jesús era el Padre, they think that Jesus was the Father, convirtiéndose en hombre. turning into a man. Ese es otro error. That's another error. Ellos creen que Jesús es Dios. They believe that Jesus is Y God. también, hermano, acá en la apostólica también, hermano, ¿eh? And here in the Más o menos, apostolic hay que church sacarle lo also. apostólico aquí también a los que ya vinieron. So we got to get the apostolic out of the brothers. who came out Jesús of there. no es Dios. Jesus is not God. ¿Sabía usted que Jesús no es Dios? Did you know Jesus is not Dice God? la Biblia que Jesús es el Hijo The Bible says Jesus is the Son de Dios. of God. Y usted si se va a los apóstoles ni a patadas los hace que cambien de parecer. And if you go back to the apostles, you can't kick him and make him Le van believe a that. decir, el Padre tuvo a su Hijo. They would tell you the Father had his Son. Su Hijo se llamó Jesucristo. His Son's name was Y Jesus damos Christ. gloria a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. And we glory to God the Father and his Son Jesus Vea Christ. todas las cartas paulinas, Look at all of Paul's letters, dando honor y gracia al Padre giving honor and glory to the Father y a su Hijo Jesucristo. and his Son Jesus Christ. Paz de Dios el Padre Peace of God the y Father de su Hijo Jesucristo nuestro Salvador. and his Son Jesus Christ our Savior. Todas las cartas mencionan al Padre All the letters mention the y Father al Hijo, and the Son, mostrándoles que son dos cosas diferentes. showing there are two different things. Ahí está el misterio de la deidad. There's the mystery of the deity. Pero los unitarios dicen, bueno, Dios es un solo But Dios. the Unitarians say, well, God is just one God. Simplemente se convirtió en un bebé. He just became a baby. Pero usted está tan equivocado como el trinitario porque él no se convirtió en nada. But you're as wrong as the Trinitarian because he didn't become Él anything. ha sido Dios desde siempre y nunca se ha convertido en nada más que lo que es todavía. He has been God from the beginning. He's never become anything else. ¿Sabían que Dios ha sido Dios siempre? Did you know that God has always been God? Y él no se convirtió en niño. That he didn't become in a child. El Padre no se convirtió en niño. The Father didn't become a child, Ni tampoco el niño era un hombre que vivía ya como hijo de Dios. nor was the child a man who lived over there as the Son of God. Mostrando que las dos teorías están equivocadas. Showing that both theories are wrong. No, Dios estando en el cielo No, God being in heaven no se zambutió y se metió en el vientre de una mujer. didn't jump into the womb of some Porque woman. usted lo encuentra afuera todo el tiempo. Because you always find him outside. Aún después de que tuvo a niño, Even after he had the él child, estaba por fuera encima de María, he was overshadowing Mary, concibiendo adentro del vientre a un hijo, conceiving in the womb a a child, Jesús, Jesus, mostrando que él no se zambutió adentro de María. showing that he didn't jump into Mary. Oh, qué gran confusión tenemos aquí. But what a great confusion is Pero here. gracias a Dios que envió un profeta llamado William Branham para decirnos cuál era la diferencia. But thanks be to God, he sent a prophet named William Branham to show us the difference. Aún la misma iglesia Even the church, del Dios viviente the living God, está edificada sobre teología humana. is built upon human theology. Ah, no, perdonen. Oh no, forgive me. Está edificada sobre revelación. It's built upon ¿Pero revelation. qué revelación? But what revelation? Sobre la revelación The de revelation que Jesús es el Cristo, that Jesus is the Christ, el Hijo del Dios viviente. the Son of the living ¿No God. dijo él sobre esta revelación voy a edificar a mi iglesia? Then he said, I will build my church upon this Él no rock. dijo sobre la revelación de que el Padre soy yo. He said upon the revelation that the Father is me. Sobre la revelación de que yo viví antes y me hice un niño. Or the revelation that I used to live and I've become a child. Sobre la revelación de que yo soy el Hijo de Dios. But the revelation that I'm the Son of God, El Cristo, the Christ, el ungido de Dios. the anointed one of God. ¿Cuántos aceptan la idea entonces que Jesús How many accept the idea then that fue Jesus concebido del Espíritu Santo? was conceived of the Holy Ghost? El que es concebido, The one who's ¿se conceived, concibe solo does he conceive himself o lo concibió otro? or does someone else conceive him? Usted tiene que admitir, mi hermano, You have to admit, no brother. sea tragante de que Jesús y el Padre eran diferentes. Don't choke in Jesus and God being different. Jesús no era el Padre, Jesus was not the el Father, Padre no era Jesús. and the Father was not Jesus. Jesús era hijo Jesus was a son del Padre of the y el Father, Padre and the era Father Padre de Jesús. was the Father of Jesus. Dice hermano, ya me confundió todo. You say, brother, you've confused No, me. confundido ya veníamos, ahora lo estamos desconfundiendo. No, you came confused. Now we're confusing you. ¿Correcto, hermanos? Hay un solo Dios verdadero. There's only one true Y ese God, es el Padre de Jesús. and that's the Father of Jesus. Y ese Padre And that Father concibió a Jesús. conceived Jesus. Jesús salió de las entrañas de Dios mismo. Jesus came from the very loins of God himself. Sí, Señor. Yes, sir. Naturalmente que cuando nació Jesús, Naturally, when Jesus was born,
siendo el hijo de Dios, being the child of God, pues eso hace a Dios sobre la tierra a través de un hijo. that makes God upon the earth through a son, ¿Verdad que sí? correct? Pero él nunca dijo yo soy el padre. But he never claimed, I'm the father. ¿Cuándo dijo yo soy el padre? When did he claim, I'm the Yo father? me hice hijo. I became a son. Nunca. Never. Pero el día de su bautismo, But on the day of his el baptism, padre descendió the father en descended forma corporal como paloma. in the corporal form of a Y dove, una voz sonó en el cielo, and a voice was heard in heaven, como si fuera otra persona, pero era el mismo Espíritu Santo hablando as if it was some other person speaking, but it was the same Holy y Spirit, mostrándose como paloma al mismo tiempo. and displaying himself as a dove at the Y same dijo, time. este He Jesús said, this Jesus es mi hijo amado. is my beloved son. Es mi hijo. He's my son. Él no es yo no soy él. He's not me and I'm not him. Son las palabras del Padre mismo. Those are the words of the Father. Este This es mi hijo, is my son, en quien tengo complacencia morar. in whom I am very well pleased ¿Qué with. está diciendo? What is he saying? Que en este momento, That at this very moment, mi hijo y yo my son and I vamos a llegar a ser uno. are going to become one. En este momento, mi hijo At this moment, my son será hecho Dios will be made God sobre la tierra upon the por earth, causa de que en él voy a vivir ahora. because now I'm going to dwell in Este him. va a ser mi templo, mi casa permanente. This will be my temple, my permanent home. Eso es lo que dijo, eso es lo que decían cuando habló Malaquías. Déjense lo leo. That's what he was saying when he mentioned in Malachi. Malaquías 3:1 Malachi chapter 3, verse 1. es hablando de Juan el Bautista cuando va a venir para prepararle el camino al Señor. It's speaking about John the Baptist where he's going to prepare the way for the Lord. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, ese es Juan, He said, behold, I will send my messenger. This is John referring to. el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Did you see what he's saying? He shall come to his temple. Él buscaba un templo He was seeking a que temple fuera su propio templo para vivir. that would be his own temple to dwell Y ese in. iba a ser el propio Hijo de Dios. And that would be the very Son of Lo God. iba a construir de la nada. He was going to build him out of nothing. Y cuando fuera un templo maduro, And when it was a mature temple, cuando el templo estuviera completito, when the temple was complete, iba a entrar a él he would enter para into que him. fuera su templo. So he would become his Y temple. entonces era Dios sobre la tierra. And it was God on earth. Ahora sí, Jesús y el Padre, Now Jesus and the Father siendo uno. being one. San Pablo lo explicó así, dijo, grande es el misterio de la piedad. So St. Paul explained it. Great is the mystery of the godliness. Dijo, Dios ha sido manifestado en carne. He said, God has been made manifest in flesh. Dios, el Padre, God the ha Father sido manifestado en su Hijo. has been made manifest in his Son, Es su cuerpo, in his body, es su carne. his flesh. Entonces Dios el Padre So God the no Father se convirtió en hijo, didn't become a sino son, que se ha manifestado dentro de su Hijo. but has manifested himself in his Se Son. fundió para ser uno. He joined to Y become ahora one. usted ve a Dios en carne humana. Now you see God in human Por eso dijo flesh. Jesús, el que me mira a mí ve al Padre. They would just say, Porque he who looks at nos me sees the Father. fundimos Because we y became no one, somos más dos, and we're no longer sino two, uno. but one. Ese es el gran misterio de la piedad. That's the great mystery of the Godhead. Primera de Juan, capítulo 5, 1 John chapter 5. verso 5, hermanos. We'll start with verse 5 in chapter 5. Dice el apóstol Juan así, The Apostle John says like this. verso 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God? ¿Ustedes lo creen? Do you believe it? ¿No creen que Jesús es el Padre? You don't believe that Jesus is the Father, Como creen los unitarios. like the Unitarians believe? ¿Verdad que no? Right? No. No, dice claramente, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús Who is he that overcometh the world, but he that believeth that es Jesus el Hijo de Dios? is the Son of God? Está hablando de Jesús. He's speaking about Jesus. Dice, este es Jesucristo que vino por agua y sangre. This is he that came by water and blood, even Jesus Christ. No por agua solamente, Not by water only, sino por agua y sangre. but by water and blood. Explíqueme eso, hermano. ¿Cómo está eso? Explain it to me, bro. How is that? Dice que Jesús vino no solamente por sangre. It says that Jesus didn't just come by blood. ¿Sabe usted dónde viene la sangre? You know where blood comes from? En el gene, In the gene, en el macho. in the male. En el macho se encuentra la sangre. In the male, you find the El blood. gene está en el hombre The gene is in the y ahí man, viene la sangre. and there comes the blood. Pero Jesús no vino solamente por el gene o por la sangre, vino por el óvulo también. But Jesus didn't just come through the gene, he came through the egg also. Es el agua. That's the water. Todo está probado por la Biblia. El profeta no hablaba a lo loco.
Everybody say, how can you prove that? The prophet didn't just speak it Él in the air. dijo, Jesús He said, Jesus fue el gene y el óvulo de Dios mismo. was the gene and egg of God himself. Dice, María no contribuyó nada. He said, Mary never contributed Y usted dice, anything. ¿cómo lo podemos probar si es el Hijo de Dios? Lógicamente yo entiendo que la sangre de Dios vino en Jesús. You say, how can we prove it? We know he's the son of God and the blood of God was in Pero him. para ser hijo de Dios también tiene que venir el óvulo de parte de Dios. But to be the son of God, he has to come from God Y also. la Biblia le llama And the Bible calls que it Jesús vino por sangre y agua. that just came through blood and water. Dice, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. And it is the Spirit that beareth witness because the Spirit is truth. ¿Dónde dio testimonio el Espíritu Santo? Where did the Holy Spirit El día witness? que lo bautizó, dijo, este es mi hijo amado. The day he baptized, this is my beloved Yo doy son. testimonio I give de que testimony. este es mi hijo amado, no tiene que ver nada con María. That he is my beloved son. He has nothing to do with Este Mary. es mi hijo amado, el Espíritu Santo dando testimonio This is my beloved son. The Holy Ghost giving de que witness. ese es su templo. And that's his María no temple. construyó nada, Mary didn't build ni anything. una célula de Not ese even- templo. Not even one cell of that temple. ¿Entiende? Ni una understand? célula creó María de ese templo. Mary had no cell involved whatsoever. Nada fue construido por María. María fue la incubadora solamente de la agua y de la sangre de Dios. Mary hadn't contributed nothing. She was just an incubator of the blood and the water of God. Y aquí lo dice en el verso 7, dice, porque says- tres son los que dan testimonio en el cielo. For there are three that bear record in heaven. El Padre, The Father, el the Verbo Word, y el Espíritu Santo. and the Holy Ghost. Y estos tres And these three son uno. are one. No son tres personas. They're not three Son persons. tres partes o atributos de un mismo Dios. There's three parts or attributes of one God. ¿Correcto, hermanos? Correct, brother. El agua viene de Dios. The water came from El God. Espíritu viene de The Dios. Spirit comes from God. La sangre viene de The Dios. blood comes from God. Todo venía de Dios. Everything came from God. ¿Correcto, hermanos? Correct. Ahora, mucha gente lo aplica incorrectamente en las denominaciones. Dicen, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo, no dice el Hijo, dice el Verbo. El Verbo no es el Hijo. Many people misinterpret the denominations. They say the Father and the Son, but it doesn't say the Son. It says the Word. Dice el Verbo. It says the Word. El Verbo no era Jesús. The Word was not El Jesus. Verbo es el Padre y es el Espíritu mismo. Dice que es uno. The Word is the Father and the Father is one. It's one. Por eso el Verbo, That's why Word, que es el Padre, who's the Father, que es el mismo Espíritu, who's the same se Spirit, hizo carne en Jesús. became flesh in Jesus. Jesús no era el Verbo. Jesus was not the Word. El Verbo, Dios el Padre y el Espíritu se hizo carne The en su Word, Hijo Jesús. the Word, the Father, and the Holy Spirit were incarnated in El día de Jesus. Pentecostés, el día de su bautismo, Él se encarnó, dijo, este es mi Hijo amado. The day of his baptism, he incarnated himself as my beloved Son. Ve que entonces el Padre, See, the Father then, el Verbo the Word, y el Espíritu es el mismo uno. and the Spirit are one and the same. Entonces los trinitarios dicen, ve ahí vemos tres. The Trinitarians say, we No, see three. Señor, es el mismo. No, it's the same one. Solamente mostrándole a usted diferentes atributos. Just showing you different attributes. Como Padre, Hijo y Espíritu Santo. As Father, Son, and Holy Ghost. Y los tres son uno. And three are one. No dice que son tres personas. It doesn't say it's three persons. Dice estos tres son uno. It says these three are one. Ahora el Padre Now the Father y el Verbo and the Word y el Espíritu Santo and the Holy Ghost son uno. are one. Cuando Juan explicó esto, dijo, en el principio era el Verbo. When John explained this, he said in the beginning he was the Word. La gente cree que está hablando de Jesús. People think he's referring to Jesus. No, mi hermano, está hablando del Padre mismo. No, he's speaking about the Father En himself. su característica del Verbo. And his characteristic of the Word. Porque el Verbo y el Padre y el Espíritu es el mismo. Because the Word, the Father, and the Holy Ghost Son are the tres same. características del mismo Dios. It's three characteristics of the Y same en God. forma de verbo, In the form of a en Word, la forma de la palabra, in the form of the Word, es que llamó a existencia las is cosas. how he called things into Pero existence. Jesús But Jesus todavía nunca nacía. had not yet been born. Estaba en él como atributo todavía nada He was más. still in him as an attribute Ahí only. estaba como atributo, He was there as an no attribute, como persona. not as a person. Y ese verbo And that Word creó todas las cosas. created all Y things. ese verbo And that Word creó también el óvulo also created the y egg el gene de Jesús. and the gene of Y Jesus. ese verbo And that word que creó el cielo y la tierra y también a Jesús, entonces se encarnó en Jesús. That created heaven and earth, and Jesus also was incarnated in Jesus then. ¿Ve? You see? Y entonces Jesús llegó a ser So Jesus el became verbo, the Word. Dios, God, uno con Dios. one with God. Llegó a ser, He became, porque anteriormente no era. because before he was not. Allí llegó a ser uno con Dios. Right there he became one Allí with se God. convirtió él mismo entonces, That's where he was por converted. causa del Padre entrando a él. Because of the Father entering Se into him. convirtió en Padre, He became Father, Hijo Son, y Espíritu Santo and Holy Ghost. en una sola persona. in one person. Y cuando usted ve a Jesús, usted no iba a ver tres personas. When you see Jesus, you don't see three Dijo, el que me persons. ve a mí, He said, who sees ve me, al Padre, sees the Father, al Hijo the Son, y al Verbo, el and the Espíritu Word, Santo. the Holy Word, the Holy Spirit. ¿Cómo ven? What do you think?
La gente dice, no, hermano, la Biblia dice que el que ve al Padre, pues yo también veo al Espíritu Santo. The Bible says, no, whoever sees him sees the Father. I see the Y Word also. también veo al Verbo. I also see the Word. Por eso fue llamado el Verbo. That's why he was called the Word. Porque el Verbo se encarnó en él. Because the Word was incarnate Lo in hizo him. el Verbo de Dios. So it made him the Word of God. ¿Pueden ver la diferencia? Can you see the difference? Ahora, este niño Now this child que nació de una mujer, that was born of a woman, la gente o los trinitarios lo pintan en un pesebre, people are Trinitarians paint him in a manger. cuando la Biblia dice When the Bible says que los reyes magos nunca lo encontraron en un pesebre. that the three kings never found him in a manger. ¿En dónde lo encontraron entonces? Where did they find him then? Lo encontraron en su casa. They found him at home. Capítulo 2 de ahí mismo, de Mateo. Ahí donde nació él. Chapter 2 of Matthew, right there where he was born. Si usted se va nomás y checa la escritura de Primera de Timoteo, If you just go look at the scripture of 1 Timothy, capítulo 3 y verso 16, chapter 3, verse 16, dice, ahí mismo está hablando, dice, grande es el misterio de la piedad. right there he's saying, great is the mystery of the Godhead. Dios se manifestó en carne humana. God was made manifest in human Es flesh. de lo que estamos hablando, que Dios es uno, That's what we're speaking of. God is one. pero se encarnó en su Hijo, But he was incarnating his son. ¿correcto? Correct? Y llegó a ser uno con su Hijo. And he became one with his son. Ese es el capítulo 3. That's chapter 3. Y luego sigue el capítulo 4 Then chapter 4 follows. y enseguidita dice, pero en los últimos días But it says, but in the last days, se levantarán there will rise up hombres impíos ungodly men para iniciar doctrina de demonios. to start doctrine of demons. Por eso el profeta dijo, la doctrina de la Trinidad es del diablo. That was the price of the doctrine of the Trinity is of the devil. Porque en el capítulo 3, Because in chapter 3, Pablo está explicando el misterio de la deidad, Paul is explaining the mystery of the que deity. Dios es uno That God is y one se hizo carne. and became flesh. Y en el capítulo 4 And in chapter 4, dice, pero se van a levantar unos, but he says, some will rise up, introduciendo la Trinidad. introducing the Trinity. Y eso va a ser doctrina de demonios, That will be the doctrine of demons. porque Él es uno. Because he's one. Y otros van a pensar como los unitarios que Dios se hizo un hijo y nunca se hizo hijo. Tuvo un hijo And other things like the Unitarians, that he became a son, y luego llegó a ser uno con su hijo. but that was never so. He had a son, es- and he became one with him. Ese es el cuadro perfecto. That's the perfect picture. Pero mira entonces, Jesús nació But look, Jesus was born, y luego en el capítulo 2, and then in chapter 2, voy a irme rapidito, hermanos. I'll go quickly. No lo vamos a leer en inglés. Los que traen su Biblia en inglés, nomás leanlo en inglés, ¿verdad? We won't read it, but those of you that have your Bibles in English, just follow I'm along. going to go from 1 to the end of it. Y como fue nacido Jesús en Belén de Judea los días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿No dice que vinieron el día que él nació? Doesn't say that he were there. That he was there the day they were born. No. The day he was born. Dice, como fue nacido Jesús en Belén de Judea en los días del rey Herodes. It says when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod, He aquí que unos magos vinieron, sabrá Dios cuántos se aventaron. ¿Verdad que no estaban allí? behold, there came wise men. Who knows how long it took them to get there? Vinieron del oriente unos magos. They came from the east. En otras palabras, Jesús nació y estos todavía andaban en camino. In other words, Jesus was born, and these guys were still traveling. No estaban allí. They weren't there. Ellos vinieron incluso buscando a este niño. As a matter of fact, they came seeking this child. Y le preguntaron en el 2, le preguntaron ahí, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? And in verse 2, they ask him, where is he, the born king of the Jews? Ah, ellos sabían que ya había nacido, They knew he had already been born, pero no en ese día que llegaron preguntando por él. but not on the day they were asking for him. Ellos sabían que había nacido They knew he had been born. desde que venían del oriente. Since they started traveling in Por the eso east, lo venían buscando. that's why they were seeking Porque allá him. se dieron cuenta que había nacido porque eran astrólogos. Because they realized he had been born. They were astrologers. Y los astrólogos And o astrologers los brujos or witch doctors saben más que los pastores denominacionales. know more than the denominational pastors. Saben más ellos. They know more. Ellos miraron las estrellas They saw the y stars, sabían que cuando salieran esas estrellas, and they knew that when those three stars un don appeared, estaría sobre la tierra. there would be a gift on earth. Y ellos le llamaron al rey de los judíos. And they called him the king of the Jews. Y venían buscando esta señal sobre la tierra. And they were seeking this sign here on earth. ¿Eh? Y no eran pastores, And they were not pastors. no eran evangelistas, They weren't evangelists. eran paganos. They were pagans. Pero conocían de astrología. But they knew Dice la gente, astrology. hermano, cuidado con la astrología. People say, oh, watch out with astrology. No, hermano, no hay nada malo con eso, todo es de Dios. There's nothing wrong with it. Everything is of Lo God. malo es que usted anda ya que le adivinen la suerte. The evil is they're over there letting them read their Eso es lo fortune. malo, porque la Biblia dice, no consultéis a los adivinos. Because the Bible says, do not seek them out. Ese es el problema, que la gente los consulta. That's the problem, that people go and seek them out. ¿Eh? Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron, en Belén de Judea. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella. ¿Se fijó ahí?
Did you notice there in verse 7 que llamó en secreto a los magos? that he called the 3 wise men in secret? Y dice, y entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella. Estaremos continuando con este tema. Si desea más información acerca del ministerio del profeta de Dios, William Branham, o si desea conocer sus enseñanzas, visítenos en nuestra página de internet en el www.losmisteriosdelreino.com y se las enviaremos sin costo alguno. Este ha sido su amigo, el pastor Gabriel Villalobos.